Ya, ya. ¿Alguien me puede mencionar qué es lo que significa para ustedes el cáncer? Eso como base. A ver, Albert. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, Albert. A ver, dime, ¿me puedes decir para ti qué es el cáncer? Antes que nada. Am, una definición básica se podría decir un crecimiento normal de células. Ya, ya, muy bien. Para ti, Maribel. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho. Ayer. Bueno, aparte de lo que mencionó mi compañero, podría ser, en otras palabras, como un crecimiento o sobrecrecimiento descontrolado y que sea anormal de algunas células en el cuerpo, pues, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, ¿no? El cáncer en sí es una enfermedad ya multifactorial en donde básicamente se considera como una neoplasia maligna, porque en sí una neoplasia puede ser tanto benigna como maligna, ¿ya? Pero en una neoplasia benigna solamente va a haber crecimiento del tejido y eso que en muchas ocasiones no hay crecimiento del tejido, pero va a ser de manera local, o sea, nunca va a invadir al 100% el tejido local. Siempre va a estar, o sea, relativamente encima de la matriz. O sea, no va a perforar esa matriz. En cambio, en una neoplasia maligna que ya es considerado como un cáncer, básicamente eh, el tumor ya crecerá tanto que atravesará esa matriz, lo que va a generar de que se vaya para otros órganos, o sea, se disemine para otros órganos, en donde van a haber diversas manifestaciones clínicas dependiendo del tipo de tumor, ¿ya? Y el cáncer es básicamente eso, ¿no? El cáncer puede establecerse en distintas fases, ¿ya? En donde puede haber desde la fase más temprana hasta la fase más tardía, que básicamente, como todos lo conocemos, es el cáncer terminal, en donde ya básicamente es un cáncer que es inoperable por la diseminación o metástasis que se realiza hacia otros órganos, ¿ya? Eso más que todo hay que tener en cuenta. Bueno, veremos en la introducción, chicos, acerca de por qué son importantes las bases moleculares del cáncer. También veremos qué es una neoplasia y el objetivo de las células cancerosas también. Veremos acerca del ciclo celular en la génesis del cáncer. También veremos el papel de los microRNA, que en base a investigaciones recientes cumplen un papel muy importante en la génesis del cáncer. Veremos también el papel de los factores de crecimiento y de señalización. También veremos la influencia de la apoptosis en la transformación maligna y, bueno, las referencias bibliográficas. Eh, a ver, iremos con lo otro. A ver, en primer lugar, ¿por qué en sí son tan importantes ya las bases moleculares del cáncer? Antes que nada, debo decir que la biología molecular y las ciencias biomédicas han avanzado tanto en los últimos años, ya porque antes en sí no sabíamos cómo actuaba una enfermedad no transmisible como es el cáncer, en donde ahora básicamente se pueden determinar ciertos tipos de genes, porque ahora el cáncer también es considerado como una enfermedad que puede ser tanto, tanto puede ser hereditario como adquirida, una enfermedad adquirida ya por ciertos factores externos, factores ambientales, ¿no? Calidad de vida, todo eso también depende, ¿no? De la génesis del cáncer. Pero hablando de las bases moleculares del cáncer, debemos decir que
como es una enfermedad de origen genético, ya nosotros vamos a ver cómo esos genes ya se alteran, ya por diversos motivos, cómo esos genes van a realizar una codificación alterada de ciertas proteínas o ciertos productos proteínicos, ¿ya? Lo que va a generar en consecuencia vías de señalización anómalas o alteradas y que van a generar señalizaciones tanto internas como externas a nivel celular, bueno, alteradas, ¿no? Y va a cambiar tanto la estructura, la función de la célula, en donde el ciclo celular básicamente va a estar alterado. Y ustedes saben, ¿no? Que una de las, bueno, de las funciones o de los objetivos de la proliferación del cáncer es que se genere una proliferación celular muy rápida, muy avanzada, y que no se genere la muerte celular, ¿ya? Y el crecimiento celular también. Va a aumentar el crecimiento y la proliferación celular. Quizás son uno de los pilares más importantes para o sea, en la función del cáncer, ¿no? Serán los dos pilares fundamentales. Ahora, como básicamente he mencionado, el cáncer es una enfermedad multifactorial, ya que afecta al crecimiento y proliferación de las células, en donde básicamente el cáncer, como les había dicho, es una transformación maligna ya del tejido y que básicamente está alterado, o sea, está influenciado por alteraciones genéticas o epigenéticas que va a generar un fenotipo maligno, ¿ya? Ahora, este, si hablamos de estadísticas, el cáncer es la segunda causa de muerte, ¿ya? A nivel global, después de las enfermedades cardiovasculares, en donde se lleva consigo a 8 millones de personas en cuestiones de muertes, ¿no? De óbitos a nivel mundial. Por ejemplo, los cánceres más comunes acá en Perú es bueno, tenemos el cáncer de pulmones. Bueno, en primer lugar, ¿no? A nivel mundial, los cánceres más comunes es el cáncer de pulmón, el cáncer de mamas, el cáncer de hígado, ¿no? El cáncer colorectal, el cáncer de estómago, ya. Pero en el caso de Perú, el cáncer más con mayor frecuencia y con mayor incidencia, en el caso de los hombres, es el de pulmón. Y en el caso de las mujeres, es el de mamas, ¿ya? Por eso que siempre se debe realizar lo que es la ecografía mamaria en las mujeres jóvenes, ¿no? Menores de 40 años y a las mayores de 40 años se le debe realizar lo que es la mamografía. Es importante eso. Ahora, hay ciertos factores que también es muy importante y que ha sido muy influenciado en la aparición del cáncer, que son dos cosas. La primera, el envejecimiento de la población, que es muy importante, porque al momento que nosotros envejecemos, también nuestros órganos envejecen. Y como nuestros órganos envejecen, entonces el proceso del ciclo celular también se ve alterado, porque no va a haber los mismos, no van a haber los mismos mecanismos, o sea, no van a seguir la misma sincronización, el mismo ritmo en cuestión del mecanismo que cuando éramos jóvenes. Ahí, de manera fisiológica, van a haber ciertas alteraciones. Puede ser a nivel genético, a nivel del ADN, ¿no? Y básicamente eso es un problema. Es un problema porque puede generar el cáncer, pero también lo vemos como algo natural, ¿no? Ahora, muchos investigadores están haciendo o están viendo cómo pueden hacer para que el envejecimiento, que es algo natural en todos los seres humanos, nosotros envejeceremos en algún momento de nuestras vidas, eh, no
generen esas modificaciones tan exorbitantes en el nivel genético, ¿no? De nuestras células. También por otro lado tenemos a la transición epidemiológica, ya que por ejemplo es verificar los patrones de salud y de enfermedad a lo largo del tiempo, ya de acuerdo a las situaciones socioeconómicas, a situaciones demográficas, ¿no? De acuerdo a cómo cambian las enfermedades en una cierta sociedad o en una sociedad preestablecida. Ya, esos dos factores van a ser muy importantes para la aparición del cáncer. Muy aparte de las condiciones hereditarias y las condiciones adquiridas, ¿no? Ahora, en sí, el cáncer en sí tiene ciertas diferencias. Ya, acá lo voy a poner en la siguiente diapositiva. Acá el cáncer tiene como que bueno, la neoplasia sí, en sí, porque ya había comentado que el cáncer es más como una forma maligna de una neoplasia. Como había comentado en el comienzo, acá he puesto un cuadro comparativo, que es muy importante, y acá dice cuáles son las diferencias entre las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Bueno, acá en general, las neoplasias benignas, digamos que sus células están bien diferenciadas y se asemejan en forma y función a las células del parénquima sano, del parénquima tisular. En sí, las células neoplásicas de un tumor benigno, por ejemplo, puede ser un lipoma, ¿ya? Que es un tumor benigno de los adipocitos. Se parecen tanto a los adipocitos normales que es posible reconocer la neoplasia mediante un examen microscópico de una célula. O sea, es imposible. Un lipoma prácticamente es un tumor benigno de mama, en donde muchas mujeres dicen, ah, no, ya, porque me han dicho que tengo un lipoma, prácticamente ya tengo cáncer. Y no, por eso que el médico, para los que van a seguir esa rama, tienen que aconsejar a la paciente y decirles que es una neoplasia benigna, una neoplasia maligna, si es que tiene una neoplasia, ¿no? Si es que no, pues normal, ¿no? Porque tampoco se le debe asustar al paciente, ¿no? Esa es una de las cosas que no se debe hacer. Bueno, también en los tumores benignos bien diferenciados, las mitosis son poco frecuentes y de forma normal. O sea, no va a haber una alteración en el ciclo celular que genere una proliferación anormal de las células. Y vemos en las neoplasias malignas, ya que básicamente bueno, hay una falta de diferenciación de sus células, lo cual se denomina como anaplasia, y esa alteración morfológica se considera un rasgo distintivo de una naturaleza maligna, ¿ya? Podemos decir que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en ciertos tumores, ya primero pasa de una célula normal a una metaplasia, ya que es el cambio en ciertas estructuras, ¿ya? Y de ahí a una displasia que ya se profundiza más en los cambios de las funciones, estructuras, material genético, organelas, etcétera. Y de ahí recién se vuelve un carcinoma, ¿ya? Ahora, las neoplasias malignas, por lo tanto, se componen por células anaplásicas y esta falta de diferenciación se asocia en otras alteraciones morfológicas, como por ejemplo el pleomorfismo celular y nuclear, variación en tamaño y forma, como había dicho, hay cambios en la estructura y en la función, aumento de mitosis, aumento de la proliferación, ¿ya? Mitosis atípica también se relaciona con la proliferación celular que es alta y una pérdida de la polaridad. O sea, no va a haber una buena interacción entre célula y célula. Eso va a estar alterado. Y en eso también radica mucho la influencia del cáncer, que no hay una buena interacción entre célula y célula. ¿Ya? Ahora, algo muy importante que debo decir son las características de las células cancerígenas. Una de las características de las células cancerígenas más importantes es que, por ejemplo, proliferan con rapidez,
¿ya? Invaden los tejidos locales, ¿ya? Y si en el caso es la diseminación, sobrepasan esos tejidos locales, como había dicho antes, ¿no? Perforan la matriz y, o sea, la matriz celular y se dividen por otros órganos. Puede ser por las distintas vías, ¿no? Vía hematógena, vía linfática. O sea, el cáncer es muy, como digo, o sea, es como un agente 007, James Bond, no sé, o sea, digamos que se las ingenia para poder llegar a su objetivo, así tenga que hacer lo que sea y que es invadir otros órganos. También una de las cosas más importantes es que evita la apoptosis, ¿ya? También son insensibles a las señales de crecimiento, de anticrecimiento. ¿Por qué? Porque supuestamente van a haber eh, ciertas señales, ¿ya? O ciertos genes que van a ser, bueno, van a realizar la codificación de proteínas que no van a permitir el crecimiento. Pero en las células cancerígenas no son sensibles. O sea, por más que los bombardeen de señales anticrecimiento, a las células cancerígenas como que no les va a hacer nada, ¿no? También tenemos el control disminuido del crecimiento por parte de genes pronto-oncogenes, que son así llamados, que eso lo veremos después. Veremos que son autosuficientes en las señales de crecimiento, que es lo contrario a lo que dije acerca de la insensibilidad a señales de anticrecimiento, la diseminación y estimulan la angiogénesis local, o sea, van a formar sus propios vasos sanguíneos. El tumor va a formar sus propios vasos sanguíneos para su nutrición, crecimiento, ¿ya? Ahora, una de las formas más comunes de muerte en una persona con cáncer es por diseminación y metástasis del tumor, porque ya básicamente vuelve a los órganos disfuncionales, ¿ya? Y al atacar a otros órganos vitales, puede ser, no sé, no pulmones, hígado, corazón, cerebro, los vuelven disfuncionales y ahí se genera el óbito, ¿no? De la persona. Ahora, bueno, acá por ejemplo, el cáncer tiene un origen clonal, ¿ya? Y las alteraciones genéticas específicas son para cada tumor, ya existiendo en sí características comunes para ciertos genes que causan el cáncer, ¿no? Por ejemplo, para que el cáncer en sí se vuelva un tumor maligno, ya tiene que tardar varios años porque es todo un proceso, ¿ya? Varios meses, varios años, hasta décadas. Ahora, como había dicho, ¿no? Otros defectos del cáncer son, por ejemplo, la alteración en la señalización celular, la angiogénesis y la aneuploidía. La aneuploidía básicamente es la alteración de los cromosomas, ¿ya? Los cromosomas no van a estar completos, básicamente. De los 46 que tenemos no van a estar completos, ¿ya? Y eso, por ejemplo, tenemos a la trisomía, ¿no? No son considerados como cánceres, pero básicamente para que me puedan entender, ¿no? Esa es una pues aneuploidía, ¿no? Que no solamente generan trisomías, ¿no? Monosomías, sino que también puede generar ciertas alteraciones genéticas que pueden generar este cáncer, pues, ¿no? Ahora, yendo con la otra parte, que es el ciclo celular en la génesis del cáncer. eh, Antes que nada, debería decir que el cáncer se divide en tres, cuatro, cinco fases. Dos, tres, cuatro, cinco fases. Ya. Contando con la G0, ¿no? En donde básicamente tenemos a la fase G1, que es la célula que se
la célula se duplica básicamente su tamaño y aumenta el número de organelas, ya enzimas y otras moléculas. Ese es en la célula. Primero se comienza desde el citoplasma, ya, y el citosol. Ahí se comienzan los cambios. Ahora, en la fase G0, que es la fase quiescente de la célula, es de en donde la célula cesa al momento de dividirse. Y esto puede ser por muchos factores. Por ejemplo, si los genes que tienen las diversas células están bien regulados, bien controlados, las señalizaciones son buenas, todo está en orden, entonces se podría dar una fase G0 o fase quiescente. En el cáncer, como están alteradas las vías de señalizaciones, las codificaciones de proteínas, los procesos de transcripción, de traducción, entonces eso va a generar de que la fase G0 no se presente con mayor continuidad. Y por eso que existe ese crecimiento excesivo, esa proliferación excesiva, ¿no? Tenemos a la fase S, que ya estaríamos entrando a la interfase, ya en donde se da la duplicación del ADN y proteínas asociadas. Por eso se presenta como interfase, porque básicamente ya el material genético, que es el centro, es el motor de todo, ya se empieza a realizar como que su duplicación, ¿no? De ahí tenemos a la fase G2, en donde se empieza a prepararse para la división, en donde los cromosomas empiezan a condensarse. Y tenemos a la mitosis o la fase M, que básicamente ya es cuando se generan células hijas. ¿Ya? Fase G1, fase G0, fase S, fase G2 y fase M. 5 fases. No se olviden. Entre las principales, la G1, S, G2 y M. La G0 se puede presentar como que no en situaciones de cáncer, ¿no? Ahora, en sí, para el control del ciclo celular, su participación es múltiple y paralela en varios factores de gran importancia en la génesis del cáncer en sí. Por ejemplo, existen diversos estímulos que inhiben o estimulan el ciclo celular, ¿ya? Eh, ahora, por ejemplo, tenemos ciertas proteínas, ¿ya? Son un tipo de proteínas especiales que van a generar la regulación del ciclo celular, ¿ya? Y de sus fases. Estas proteínas se llaman las ciclinas, ¿ya? Las ciclinas van a actuar de la mano, ya van a ser compañeritos, junto con la CDK, que son las cininas dependientes de ciclinas. Ya, básicamente estas CDK van a fosforilar a las ciclinas en un momento determinado, o sea, les va a dar grupos fosfato para que básicamente el proceso siga su curso de manera natural. O sea, el ciclo celular pueda seguir su manera natural en un tiempo determinado y específico, en el momento exacto, ¿no? Pero en otras palabras, ¿no? Gracias a la CDK con las ciclinas que van de la mano, hace de que el ciclo celular se dé de manera regularizada, de manera correcta, sin alteraciones. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿no? Eh, por ejemplo, este, cuando las células en sí están en una fase quiescente, ¿ya? Básicamente, o sea, que pueden ser, o sea, estas células que están en esta fase pueden ser reclutadas en sí, ¿ya? Hacia esa fase, o sea, se pueden transformar hacia esa fase por diversas influencias, ya como por ejemplo ciertos factores del crecimiento, ¿ya? Ahora, además en sí en la regulación del ciclo celular van a existir otros, otros tipos de proteínas, ya que son productos de los protooncogenes y de los genes supresores de tumores o genes supresores tumorales, ¿ya? Ahora,
¿Qué es un protooncogen? Ustedes se preguntarán. En sí, un protooncogen son genes que codifican proteínas de manera normal, ¿ya? Cuando existen ciertas mutaciones en estos protooncogenes, entonces a eso le llamamos oncogenes, nomás. Ya no protooncogenes, sino oncogenes. Al igual que los genes supresores tumorales, ¿no? Se mutan y codifican productos proteínicos alterados. Bueno, por ejemplo, en sí, estos genes u oncogenes se encuentran en las células de forma normal, ¿ya? En donde estas proteínas codificadas van a mantener la función normal y fisiológica de las células, ¿ya? En donde básicamente las funciones tanto de los protoncogenes como los oncogenes, sus funciones son distintas, ¿no? Por ejemplo, como había dicho, ¿no? Un oncogen se puede manifestar como un gen alterado, ¿ya? Cuyo producto actúa de manera dominante, ¿ya? Y que pueden alterar el ciclo celular. O sea, van a codificar en sí proteínas que van a generar una alteración en el crecimiento y en la proliferación celular, ¿no? Ahora, esta activación de oncogenes pueden deberse o se pueden dar de varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es eh, por ejemplo, cuando se da la mutación en el gen, en el oncogen RAS, va a generar que disminuya la actividad de la GTPasa, ¿ya? Porque el protooncogen RAS, que es el no mutado, va a codificar la proteína G y también la enzima GTPasa, en donde van a actuar juntos, ¿no? Pero al ser mutado y al transformarse en un oncogen, ¿ya? Esta enzima de GTPasa, ¿ya? Va a disminuir su actividad. Al disminuir la actividad de esta GTPasa, que actúa junto con la proteína G, ¿ya? Esto va a generar una estimulación así, consecutiva, de manera constante, que se volverá crónica en el adenilato ciclasa. Y esto va a generar una mayor proliferación celular, ¿ya? Ahora, también tenemos, aparte de eso, tenemos otra forma, que es la inserción de un aumentador, así se le llama, aumentador o promotor, ¿ya? En una región codificadora. O sea, este aumentador o promotor, como quieran llamarlo, se inserta encima de esta región codificadora, ¿ya? De un cromosoma, por ejemplo, ¿ya? Y lo que va a generar es una transcripción aumentada. Por algo se le dice aumentador, ¿ya? Y por ende esta transcripción aumentada va a generar una sobreproducción de la proteína de este gen. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, o sea, un ejemplo, ¿no? Es si no me equivoco, es la inserción del aumentador en, en, o sea, este aumentador en sí es es de un provirus, ahí está, de un provirus retroviral. ¿Ya? Que básicamente se inserta en los cromosomas o en el genoma de RNA de un virus tumoral, como por ejemplo el sarcoma de Rose, si no me equivoco, y básicamente este activa el gen MIC, ya que es un gen huésped, es un gen huésped vecino. Ahora, la sobreproducción de los factores de transcripción de este gen MIC, ya por su mutación, va a generar que se dé eh, un aumento en la codificación de proteínas de genes vecinos a este gen MIC.
y también se va a generar la alteración debido a eso de la proliferación celular, o sea, aumentará la proliferación celular, ¿no? En otras palabras, tenemos, por ejemplo, ¿no? Eh, este es en el caso del protooncogen, que al ser mutado se transforma en un oncogen y sucede todo lo que les he dicho. Ahora, en el gen supresor de tumores o gen supresor tumoral, lo que se va a generar es una proteína mutada, ¿ya? Esta proteína mutada que supuestamente debe tener un efecto inhibidor, ¿ya? Se va a alterar y su función se va a revertir, en donde en vez de disminuir la división celular va a aumentar la división celular. Y no solamente la división, sino el crecimiento celular, ¿ya? Por ahora tenemos estos dos, ¿no? El gen supresor tumoral y los oncogenes, ¿ya? ¿Por ahora tienen alguna pregunta, chicos? Creo que por el momento no. Mm, ya. Ya, si no tienen una pregunta, seguimos entonces. Ahora, en sí, a ver, quiero ver si paso a lo siguiente. Ya. En sí, hay ciertos tipos de genes que van a funcionar como guardabarreras o, por ejemplo, guardianes, ¿ya? O como cuidador, ¿no? Guardianes o cuidadores de genes supresores tumorales, como por ejemplo tenemos o sea, los genes que generan un control en la proliferación celular, lo que va a generar una regulación en el ciclo celular y en la apoptosis también. También van a haber otros genes que van a generar lo que es la preservación del genoma. Y si hay alguna alteración o pasa algo, ese tipo de genes va a mandar vías de señalización avisándoles de que hay una alteración en el genoma o en el DNA. Esos van a ser los dos tipos de genes que van a ser como una guardabarrera, ¿no? De esos genes supresores tumorales. Ahora, en sí, existen ciertos tipos de mutaciones para los genes del cáncer que incluyen en sí rearreglos genómicos, como se les dice. Pueden existir mutaciones puntuales, de lesiones, translocaciones, ¿no? Entre otras, ¿no? También pueden existir amplificación de genes, ¿no? Ahora, pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos el papel de los miRNA, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que son los microRNA? ¿Para qué sirven y cuál es su función? A ver, Leonardo. Em, mm, no, no estoy seguro. Ya. A ver, yo los explico. Los microRNA son moléculas de ARN, ya ácido ribonucleico, ya monocatenario, una sola cadena, pero corta, ya. Son moléculas de ARN de una cadena o monocatenario cortas, ya, que van a regular la transcripción y la traducción de ciertos genes o de los genes codificadores de proteína. O sea, prácticamente ellos desempeñan múltiples funciones a nivel molecular para la formación del tumor y, por ejemplo, el crecimiento. Para que no se genere eso, ¿no? Más que todo, para que no se forme el tumor o para que si se forme, no tenga una forma bien consolidada y para que no crezca o si crece, que no crezca mucho, no se disemine. E incluso hay terapias actuales, bueno, no hay terapias actuales, pero están haciendo
investigaciones para que se creen terapias en base a los ARN, ¿no? Para los tratamientos de pacientes con cáncer, ¿no? Pero eso todavía se está viendo, pero si no me equivoco, en unos cuantos años o quizás antes ya se pueda dar un veredicto final para establecer esos tratamientos. Ahora en sí, incluso hay ¿cómo les digo? O sea, microARNs que pueden, eh, o sea, que son básicamente supresores tumorales y que pueden degradar ARNs que codifican proteínas oncogénicas. O sea, es como, por ejemplo, si le dijera que un gen, un oncogen, ¿ya? Porque como les había dicho, un oncogen codifica proteínas oncogénicas que van a permitir lo que es la proliferación celular, aumento celular, del crecimiento celular, y eso genera el cáncer y todo eso. Ya, un micro ARN va a actuar como un protooncogen, o sea, lo contrario de un oncogen. O sea, es como si fuera un gen normal y no un gen mutado. Eso va a actuar directamente con la molécula de ARN alterada y esa molécula ARN alterada ya no va a codificar esa proteína alterada. O sea, va a actuar desde la raíz, en otras palabras, para que no se genere un producto maligno, que es una proteína oncogénica. Eso más que todo es la función del micro ARN, ¿ya? Este, como les digo, todavía no se sabe si van a desarrollar fármacos, pero es una alta probabilidad. Así que sería cuestión de seguir investigando, sería cuestión de seguir viendo todo eso, ¿no? Que sería muy interesante. Este tema es muy interesante porque me acuerdo que cuando yo llevaba biología, hablaron mucho sobre los micro ARN y muchos alumnos no le tomaban importancia porque como era algo nuevo, entonces muchos alumnos querían irse por lo que ya se conocía, porque lo nuevo todavía no estaba muy bien investigado. Y sé que hasta ahorita no está bien investigado, ¿no? Y eso que ha pasado como 5 años, 6 años, pero a comparación de las investigaciones de antes, ahora ya se tiene una base más sólida para la formación de fármacos. Por eso no me sorprende que en un par de años ya tengamos tratamientos exclusivos para el cáncer, ¿no? Como hubo con el VIH recientemente. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Eh, ya, ahora lo siguiente. Tenemos los factores de crecimiento y las vías de señalización. Bueno, acá les dejo un cuadro comparativo ya de cada factor de crecimiento, ¿no? El factor de crecimiento P de GF, IGF, TGF alfa, el factor de crecimiento tumoral alfa, beta, el de crecimiento plaquetario, todo eso, ¿no? Este, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿ya? Actúa en el tejido conectivo, en las plaquetas, endotelio vascular, tejido muscular liso, células gliales, o sea, hasta en el cerebro está. ¿Ya? ¿Y qué acción realiza? Induce la mitosis, migración celular, angiogénesis. Por eso que en el cáncer, por ejemplo, estos factores de crecimiento están alterados, están mutados, y por eso que se va a generar un aumento en la proliferación. El factor de crecimiento insulínico también. Acá aumenta la síntesis de ADN, estimulando la proliferación ósea, ya regulación de la proliferación celular. Ya, acá tenemos el factor de crecimiento transformante alfa, se encuentra en el tejido conectivo, tejido óseo, genera la proliferación de fibroblastos, queratinocitos, células epiteliales, presenta un efecto angiogénico, ¿ya? El factor de crecimiento transformante alfa puede ser una clave fundamental para la angiogénesis tumoral local. Si está alterado, puede ser que el tumor genere más vasos sanguíneos y se nutra más, y crezca más, y se disemine. ¿Entienden? Acá también tenemos el factor de crecimiento transformante beta, que genera la proliferación de tejido mesenquemático, regulación de apoptosis, diferenciación y migración celular.
el factor de crecimiento fibroblástico, que genera la regulación, proliferación, diferenciación celular a nivel del mesodermo, y factor de el EGF, ¿no? ¿Ya? Que es el factor de crecimiento epidérmico, si no me equivoco, y genera también lo que es el proceso de la diferenciación, ¿no? Y la proliferación celular. Ahora, los factores de crecimiento en sí se unen a dominios extracelulares, ¿ya? De receptores enclavados en la membrana plasmática, o sea, donde en sí disparan una señal de transducción, proporcionando un estímulo externo a la célula. En sí, ellos pueden actuar de manera endocrina, paracrina, eucrina, ¿ya? Autocrina. ¿Ya? Y puede afectar una amplia variedad de células, ¿ya? Para producir una respuesta mitogénica. O sea, básicamente estos son los que forman las señales para que se pueda generar la mitosis. ¿Cómo se genera la mitosis? ¿En qué rango se genera la mitosis? O sea, más que todo por eso, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? ¿Se salió en Maribel? Ya, Mm, ya, bueno, seguimos. Este, ahora, por otro lado, ¿no? En este caso, mm, Disculpa, ¿puedes volver a compartir la pantalla? ¿se fue? Sí, se ha quedado. A ver un momento. Ahí, ¿pueden verlo? No. A ver, voy a dejar de compartir, a ver un momento. Ahora, Mm, se ve. Sí, a ver, dale. Sí, ahora sí. ya, ahora sí. Ya. Bueno, como les decía, ¿no? Eh, en realidad, los factores de crecimiento, en otras palabras, como les digo, generan esa señalización externa en las células que van a regular la respuesta, mitótica. ¿Ya? En sí, una de las características que define a una célula tumoral acerca de estos factores de crecimiento es que, por ejemplo, tiene un control autocrino en su crecimiento, ¿no? Por ejemplo, las células tumorales producen factores de crecimiento en sí que actúan sobre receptores de la misma célula, ¿ya? En sí que esto conlleva un crecimiento tumoral, puede ser independiente de la administración exógena de factores de crecimiento. Además, en sí se puede observar un crecimiento paracrino, en el que el factor de crecimiento liberado por la célula tumoral puede en sí actuar sobre células vecinas, los cuales poseen receptores de membrana, que también van a ser estimulados por estos factores de crecimiento. O sea, estos factores de crecimiento de células tumorales van a actuar sobre los receptores de ellos mismos, como en los receptores de células normales vecinas, para que se generen más células cancerígenas. ¿Ya? Ahora, dichos factores de crecimiento, al momento de que se unen a su receptor en la membrana celular, interiorizan la señal autoactivándose como una enzima con capacidad de la tirosina sinasa o a través de segundos mensajeros como pueden ser las proteínas G. ¿Ya? Con lo que se inicia una cascada de fosforilaciones en las proteínas citoplasmáticas, ya que finalmente modifican factores transcripcionales que se encuentran en sí en el citoplasma y que básicamente migran hacia el núcleo. ¿Ya? Al llegar al núcleo, se unen al ADN y activan la expresión de proteínas, ¿ya? Que inducen a la división celular. ¿Ya? Después de eso, en sí, existen señales inhibitorias que pueden en sí frenar la división celular, pero son a través ya de mecanismos similares, ¿no?
Ahora, el balance entre estos dos mecanismos en sí permite la homeostasis celular. La homeostasis de la división celular, ¿no? Mejor dicho. Ya. Ahora en sí, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante B, que ejerce efectos inhibidores, ¿no? Sobre el crecimiento de ciertas células, se conoce que su exposición crónica en sí a cantidades aumentadas o, por ejemplo, de un factor de crecimiento o a cantidades disminuidas a un factor inhibidor de crecimiento, puede alterar el crecimiento celular en sí, ¿ya? Ahora, por ejemplo, han sido, eh, o sea, ¿cómo le digo? Por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿ya? Se puede mostrar como un factor de crecimiento que desencadena, por ejemplo, tales efectos, ¿no? Como por ejemplo, este factor de crecimiento que se une con su receptor estimula la actividad de la fosfolipasa C y esta fosfolipasa C divide el fosfatidil inositol, ¿ya? En donde el IP3 aumentado estimula la liberación del calcio intracelular y lo que se le conoce como el diacilglicerol ya incrementa la actividad de la proteína sinasa, ¿ya? Sé que es un proceso difícil lo que les explico, pero básicamente para que puedan conocer toda el proceso y seguimiento de la formación de las células cancerígenas, deben conocer esta base de biología para que comprendan en sí la fisiopatología al final. Y no solamente la fisiopatología, sino la alteración en el ámbito biológico, ya que genera estas células cancerígenas. Ahora, el primer oncogen en sí, ya, o sea, esto ya es un poco de historia, ¿no? El primer oncogen descrito, me acuerdo que fue un virus de simio, si no me equivoco, y que básicamente generaba el sarcoma, un tipo de sarcoma, sarcoma de simio, ya no me acuerdo bien. El punto de es que, por ejemplo, este sarcoma de simios tenía una cadena B del factor de crecimiento de plaqueta similar. Y lo nombro porque ahora, ya que a pesar de que el factor de crecimiento plaquetario eh, ha sido estudiado y sigue siendo estudiado, la base de todos estos factores de crecimiento, porque para mí quizás uno de los factores de crecimiento más importantes es ¿no? El de plaquetario. Gracias a esto, se pudo conocer la base, ¿no? Que es la del virus que originó el sarcoma de los simios. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Ahora tenemos acá la apoptosis, la influencia en sí de la apoptosis en la transformación maligna y el cáncer. En sí, las células cancerosas adquieren mutaciones que les permiten evadir la apoptosis, como les había dicho, ¿ya? Lo que prolonga así su replicación en sí, ¿ya? Prolonga la replicación y permite que sea continuo. Por ejemplo, se considera como una consecuencia de la inactivación de P53, que es el guardián del genoma. Ustedes lo deben conocer, lo han debido escuchar en algún momento, en donde básicamente van a ver también, o podría haber una activación de genes antiapoptósicos ya en donde la estimulación de estímulos pro y antiapoptóticos, tanto de forma interna como externa, y la aparición de ciertas mutaciones de genes en sí que regulan este proceso, llevan a una cierta progresión del tumor, ¿ya?
Entre los factores externos en sí, chicos, que son capaces de, por ejemplo, de inducir la apoptosis, está lo que es la disponibilidad limitada de nutrientes, la carencia de factores de crecimiento, ¿ya? La disminución de oxígeno y la pérdida de las interacciones de la matriz extracelular. Ya, o sea, en otras palabras, la interacción entre célula y célula, la alteración en la interacción de célula y célula. Ahora, los estímulos internos resultan aún más importantes en el desarrollo de algunos tumores al limitar su crecimiento en etapas tempranas o tardías, ¿no? Como se puede manifestar en la metástasis, ¿no? Ahora, la célula tumoral durante el proceso de progresión tumoral adquiere un fenotipo caracterizado en sí no solo por la falta de respuesta ante ciertas señales de inhibición por contacto y por cierta proliferación de manera incontrolada, sino que posee la capacidad adaptativa de sobrevivir y expandirse de forma amplificada o de forma clonal, como lo quieran llamar, al tener alterado el programa de muerte celular programada, ¿no? Lo que hace que se produzca un desequilibrio en sí entre la proliferación y, y la muerte celular, que en sí es lo que caracteriza el cáncer, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Leonardo, Albert, ¿tienen No, una no. pregunta? No, ninguno. Albert, ¿tú? No, todo bien, gracias. Ya, ok. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Eh, esto es lo que va a pasar, o sea, eh, en sí la maquinaria molecular de la apoptosis está compuesta por ciertos efectores y ciertos reguladores que actúan mediante una cascada de señalización en sí, ya, y cuyo fin u objetivo es realizar la muerte celular programada, ¿no? O el harakiri, como muchos lo llaman. Ahora, ya sea actuando con reguladores positivos, negativos y efectores de apoptosis, ¿ya? Y en sí los reguladores a su vez se dividen en circuitos de señalización, como las proteínas involucradas que reciben y procesan las señales, por ejemplo, eh, que inducen a la muerte celular, y aquellas que reciben e integran una gran variedad de señales de origen intracelular. ¿Ya? O sea, va a haber un programa extrínseco, ¿ya? Señalización externa y un programa intrínseco que va a ser señalización interna, ¿ya? Y en sí, cada una de estas vías termina en una activación de proteínas efectoras que se denominan caspasas, ¿ya? Y las cuales, estas caspasas, inician una cascada de proteólisis para activar la fase ejecutora de apoptosis, ¿ya? Se destruyen las proteínas, se destruyen las organelas, todo eso. Y en esta etapa de la célula ya en forma progresiva se desambla y y en sí se fragmenta, se destruyen, donde al final son fagocitados por células vecinas, ¿ya? Eh, ahora, ciertos, en sí el papel desempeñado en sí por las principales clases de genes, ¿ya? En sí van a presentar, por ejemplo, mutaciones que pueden provocar ganancias o pérdida de funciones, así como la desregulación manifiesta que pueden generar un cierto tipo de tumor. Por eso que también es importante conocer acerca de cómo actúan, por ejemplo, los genes en el proceso apoptótico para saber si al momento de que hay una alteración en cierto gen, eh,
se va a realizar esta pues inhibición de este programa de señalización extrínseca e intrínseca que generará el proceso apoptótico, ¿no? Por eso que hay que conocer desde la base, ¿no? Como yo les digo. Eh, bueno, acá en el cuadro en sí, eh, tenemos una célula normal, ¿ya? Tenemos la condensación de la cromatina, ¿ya? Tenemos la globulización de la membrana, ya que básicamente es una membrana que se hace, no sé si han visto esas bolsas que tienen ciertos globitos y se revienta. Ya básicamente es como si esa bolsa fuera toda la célula y la membrana se pone así, ¿no? Eso se llama la globulización de la membrana. Y saben que en cualquier momento se puede romper, ¿no? Básicamente el núcleo colapsa, ¿ya? Y ahí, básicamente si el núcleo colapsa, se da todo el proceso consiguiente de la destrucción, ¿no? de ciertas organelas, y ya la célula envía señalizaciones para que se dé la muerte, ¿no? La muerte celular. En el caso del cáncer, esto es inhibitorio, ¿ya? Y bueno, acá tenemos las referencias bibliográficas. Si quieren pueden revisarla, está muy interesante. Es actualizada, es del 2022. Es quizás la más actualizada acerca de bases moleculares. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Nuevamente les digo. Mm. No, creo que no. Ya, ya, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir y les voy a dar el post-test para que lo puedan hacer, ¿ya? Voy a dar un momento. Sí. A ver, lo que podríamos hacer también es resolver el post-test juntos. No sé si están de acuerdo. Sí, está bien. A ver, un momento. Ya. Este, Voy a enviar el post por si acaso y vamos a abrirlo, ¿ya? Ya, voy a compartir otra vez, ¿ya? Ya. Comenzamos con el post-test. A ver, en la pregunta 1.
Dice, ¿cuál no es una propiedad de las células cancerosas? Primero, son sensibles a la señal de apoptosis, generan una rápida proliferación, generan una autosuficiencia en las señales de crecimiento o generan la estimulación de la angiogénesis local. ¿Cuál no es una propiedad de células cancerosas? A ver, ¿Son sensibles? ya, son sensibles a la señal de apoptosis. Ya, Ah, disculpa, entro al link, pero me sale que creo que es el link del pretest. a ver. O si no, ya luego que terminamos esto, les mando el nuevo link del post-test y de ahí ya lo Ya, realizan con más calma, ¿sí? está bien. Bueno, de todas maneras ya lo vamos a hacer acá, así que lo vamos a hacer más rápido. Pero ya, ok. Son sensibles a la señal de apoptosis. Ya, muy bien. Porque dije que genera una rápida proliferación, eso sí es una propiedad. Eh, hay una autosuficiencia en las señales de crecimiento, también es verdad, ¿ya? Porque reciben señales. Y genera la estimulación de angiogénesis local, esto también es verdad, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las proteínas que regulan el ciclo celular según sus fases? Las ciclinas, el citocromo, la actina o la tubulina. Las ciclinas. La ciclina. Ya, muy bien. A ver, pregunta 4 para Albert. ¿Cuáles son las principales funciones de los oncogenes y los genes supresores tumorales? Uno, inhibición de crecimiento celular. 2, generación de factores de crecimiento. ¿Ya? 3, control de la división y muerte celular. Y 4, mantenimiento de la quiescencia celular. A ver, Albert. A ver, la C. ¿Cuál? ¿La que dice control de la división y muerte celular? Ajá. Sí, efectivamente. Como les había dicho, los oncogenes y genes supresores ya van a generar una regulación tanto en la proliferación como en la apoptosis. ¿Ya? Eso lo comenté en las primeras diapositivas. Claro, muy bien. Eh, pregunta 5. ¿Qué ocurre si se presenta una mutación del gen RAS? Ya, eso también yo lo comenté, ¿no? Se da la pérdida de la actividad de la GTPasa, estimula de forma crónica la actividad del adenilato ciclasa, se genera la proliferación celular, o todas son correctas. A ver, ¿qué dice? Se genera proliferación celular. No, no, David, recién te conectas, ¿qué pasó? Sí, sí, estuve fuera, no tuve señal y se me apagó el celular. Ya. Disculpe. ¿Alguien sí, tranquilo. ¿Alguien le puede decir a Maribel el por qué se ha desconectado, por favor? No sé, cualquiera de ustedes, si son sus amigos, no sé. Porque estaba en mitad de la clase, pero se desconectó. Quizás tuvo un problema o no sé. Le avisan, porfa, ¿ya? Ya, mientras tanto seguimos. Ya, bueno, mira, sí se genera lo que es la proliferación celular. Es es una acción cuando se muta el gen RAS. Pero ¿qué más? A ver, los demás, Leonardo, Albert, ¿ustedes cuál creen que sea? Claro, también creo que también se pierde la actividad de la GT Paso. Mm,
Ya, entonces, ¿cuál sería? Serían Sí, todas. exacto, todas son correctas. Se genera la proliferación celular por la mutación. Ya como les había dicho, el gen RAS al mutarse permite eh, una cierta mutación en la enzima de GTPasa, ¿ya? Que va a trabajar con la proteína G. Y al disminuir esta actividad, va a realizar una estimulación crónica del adenilato ciclasa. Y eso va a generar un aumento de la proliferación celular. Es una estimulación crónica de la adenilato ciclasa que genera un aumento en la proliferación celular. ¿Ya? Entonces es esto y esto. O sea, todas son correctas. Ya, muy bien. Y última pregunta. ¿Cuáles son las funciones de los microRNA? También lo dije. No influyen en la formación y crecimiento del tumor, regulan la transcripción y o traducción de genes codificadores de proteínas, no son capaces de degradar RNA que codifican proteínas oncogénicas o son moléculas de RNA bicatenarias largas. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? Sería regular la transcripción y traducción de genes codificadores de proteínas. Claro, exactamente. Ya, porque les había dicho que los microRNA, en primer lugar, sí influyen en la formación y crecimiento del tumor. Ya pueden influir en que, por ejemplo, el tumor pueda crecer, pero no de una manera estructural y sólida. Y también puede hacer que no se genere metástasis. Por eso que se están creando fármacos, como les dije, en base o a base de microRNA para que se dé la terapéutica del cáncer. ¿Ya? Y, por ejemplo, si son capaces de degradar RNA que codifican proteínas oncogénicas o proteínas alteradas que producen el cáncer y alteran el ciclo celular. Y no son moléculas de RNA bicatenarias largas, sino lo contrario, son moléculas de RNA monocatenarias cortas. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta correcta. A ver, ya están las 5 preguntas. Ya ponemos enviar. Ya. Y está bien. No, no sé cómo verificar la respuesta, chicos. Me he capacitado en esto de pretest poco a poco, pero estoy seguro que tienen 20. ¿Ya? Ya pues chicos, voy a dejar de compartir ahora sí y voy a dejar de grabar. ¿Ya? A ver un momento. La grabación.